Buenos días, soy Rodrigo Antonio Larcón Mesa, estudiante de Contaduría Pública, Universidad Militar Nueva Granada. En la asignatura de costos y por intermedio de este video buscaré explicar qué es el sistema de costeo por órdenes de trabajo, en qué consiste, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus características, ventajas, desventajas y cuál es el proceso para implementarlo en las empresas y desde luego hacer que su aplicación sea una herramienta útil para lograr un mayor control y así sacar el máximo de provecho por la información oportuna que este sistema nos ofrece y desde luego mejorar los objetivos de la empresa, cualquiera que ésta sea. Muchas gracias. Para profundizar en el conocimiento de costeo por órdenes de trabajo, tener un conocimiento amplio sobre diferentes definiciones y ante esto se tiene que costo es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Dicho en otras palabras, el costo es el esfuerzo económico que se hace para la compra de materiales, el pago de salarios, la fabricación de un producto y en sí la administración de una empresa, entre otros. Por lo anterior, se tiene que el costo es la suma de los valores cuantificables en dinero que representa el consumo de factores de producción, llámense materiales directos, mano de obra directa o costos indirectos de fabricación. Factores estos que son empleados para lograr el objetivo y obtener un producto terminado. El objetivo principal de la contabilidad de costos es contribuir al control de las operaciones, comunicar información financiera y ejercer un control administrativo que sirva como herramienta de planeación y control y de hecho influir en la toma de decisiones. Es un sistema que corresponde al conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre la base de las cuentas T o la teoría de la partida doble. De hecho, es el sistema más usado en la parte contable y el más apropiado cuando los productos manufacturados difieren en cuanto al requerimiento, las especificaciones del cliente y el precio cotizado se asocia estrechamente al costo estimado. Desde luego, este sistema de costeo por orden de trabajo se utiliza en aquellas actividades de producción en las que se presentan diferentes trabajos, se emplean muchos factores y desde luego varias órdenes de producción se realizan en cada periodo. Yo repito que básicamente el sistema es optado y empleado por empresas del sector manufacturero y que basan el desarrollo de un fin social, no solo en producción masiva de artículos, sino también en un proceso ordenado y sistemático en la parte de la construcción. El sistema como tal tiene ciertas ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que se puede calcular el valor de producción de manera fácil y esa producción está representada en las órdenes abiertas y se contabilizan al final de un periodo determinado. Asimismo, se establece la utilidad bruta en cada orden de pedido. La otra es que el costo de producción se da en detalle y esto sustentado por cada orden. Dentro de las desventajas tenemos que representa un alto costo en la parte administrativa porque se da de forma detallada el valor de cada uno de esos costos. Tenemos unos objetivos generales en los cuales se debe definir la importancia del sistema de costeo por órdenes de trabajo para tomar las decisiones de la empresa o industria manufacturera. Asimismo, explicar el sistema de costeo por órdenes de trabajo a las diferentes empresas manufactureras. Dentro de los otros objetivos tenemos objetivos específicos que básicamente es analizar los elementos del costo en un sistema de órdenes de trabajo. En esto se registran materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación para determinar así los costos unitarios
de cada elemento producido. Además tenemos que se debe explicar el tratamiento de todas aquellas unidades dañadas, defectuosas, aquel material de desecho, el material de desperdicio y registrarlo en el sistema de costeo de órdenes de trabajo. Entre otro específico tenemos que conocer las características, las ventajas y desventajas del sistema de costeo por órdenes de trabajo. Dentro de las ventajas tenemos que se aprecia un máximo control de todos los elementos utilizados o de todos los factores utilizados en la producción de ese artículo. Dentro de las características de este sistema se tiene que los materiales se acumulan por lotes, la producción se hace bajo pedidos específicos, no se produce normalmente el mismo artículo y que el costeo por órdenes proporciona un registro separado para el costo de cada actividad de producto que pasa por la fábrica. En este sistema de costeos se tienen en cuenta los elementos básicos del costo, como son la material directo, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Y estos se contabilizan y se acumulan de acuerdo a los números asignados en las respectivas órdenes de trabajo. El costo unitario de trabajo se obtiene dividiendo las unidades totales de ese trabajo por el costo total del mismo. Respecto a los materiales, tenemos que representan el principal elemento del costo en la elaboración de ese artículo o producto. Los materiales están sometidos a procesos y se convierten en productos terminados, adicionando a eso la mano de obra y los otros costos indirectos de fabricación. Repetimos que entre estos materiales tenemos los materiales directos, que corresponden a aquellos que se pueden identificar fácilmente con ese producto terminado y representa un costo principal de esa elaboración. Los materiales indirectos son utilizados en la elaboración de un producto, pero no son fácilmente identificables y se utilizan en la industria, por decir algo, en la parte textil, como son las etiquetas, los aceites para máquinas y en fin. Respecto a los materiales, tenemos en cuenta que para su adquisición se está sujeto a una compra y esas materias primas y los suministros empleados en la producción se solicitan al departamento de compras. Esos materiales se guardan en una bodega de materiales bajo un control de un bodeguero o un empleado y se entregan en el momento de presentar una solicitud aprobada y que corresponde a la orden de salida. La orden de salida ya corresponde a un consumo de materiales y ese paso se da en el proceso de la manufactura, que consiste en obtener las materias primas necesarias de la bodega de materiales para ser transformadas. Ese material debe estar soportado por unas órdenes de trabajo y corresponde a la requisición de materiales. Para eso se tiene que hay un formato de requisición de compra que generalmente es diligenciado por el departamento de compras y surge o se da por la necesidad de materiales o suministros. Tales requisiciones van impresas y prenumeradas con especificaciones de la empresa o de la compañía. Se hace necesario recalcar que los materiales y suministros solo son entregados por el almacenista previamente verificada una solicitud o autorización del gerente o de la planta de producción. Por otro lado, tenemos que existe una orden de compra, que es la solicitud escrita enviada a un proveedor y originada por la requisición o necesidad de materiales y suministros. Esa orden de compra se envía convenido un precio, unas especificaciones de calidad y la orden de compra la autoriza el proveedor al entregar los materiales a emitir así una factura
Todos esos materiales y suministros deben estar soportados por órdenes de compra y garantizar el control sobre su uso. Respecto al formato de la orden de compra, se tiene que se elabora en original y 2 copias. La original se envía al proveedor, una copia se entrega al departamento de contabilidad para su registro y la otra copia al departamento de compra para dar seguimiento al pedido. Para el ingreso de materiales y suministro a la bodega se debe elaborar una entrada de materiales y el almacenista los debe verificar en cantidad y calidad, que cumpla con las especificaciones y requisitos dados en la orden de compra solicitada. Con la salida de materiales y suministros se da el inicio al proceso de producción. Se hace uso de la materia prima que está en la bodega de materiales y suministros. Tal salida se hace efectiva mediante la requisición de materiales. Tal requisición debe especificar el número de orden en la cual será utilizado dicho material y de esta forma controlar el costo de material en la respectiva orden de trabajo. La cantidad de material a utilizar es determinada con cierta facilidad a partir del formato de requisición de materiales. Asimismo, al enviar materiales directos a producción se deben registrar en el asiento diario pertinente para ser cargado en el inventario de trabajo o a la orden de trabajo específica. Ante esto, se hace necesario que todas las salidas de material se les asigne a cada orden y se le realice el asiento en el diario, registrando el total entregado durante el día. El cálculo del costo total de esos materiales se obtiene multiplicando el costo unitario del material por la cantidad solicitada. Cuando se solicitan materiales indirectos, estos materiales se incluyen en la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación del artículo determinado. Como segundo elemento de los costos tenemos la mano de obra. Esta representa la labor empleada por las personas que contribuyen de manera directa o indirecta en la transformación de la materia prima, es decir, es la contribución física o mental para elaboración de un bien o producto. De la mano de obra representa el importe o el precio que se paga por emplear recursos humanos y es la compensación al personal que trabaja en determinada orden de producción de esos bienes elaborados. Dentro de la mano de obra tenemos que existe mano de obra directa y mano de obra indirecta. La mano de obra directa es la que se emplea directamente en la transformación de esa materia prima para ese bien o producto terminado. Se caracteriza esta mano de obra porque se puede asociar fácilmente al producto y el costo de producción del artículo es un costo primo y a la vez un costo de conversión. La mano de obra indirecta es el trabajo empleado por el personal de la empresa, pero que no participa directamente en la transformación de esa materia prima, como es el caso del gerente, del supervisor, de la parte de seguridad, etc. Para el control del costo de mano de obra, se tiene que las empresas cuentan con 2 documentos fuentes de control, como son una tarjeta de tiempo y una boleta de trabajo. En el sistema de costeo por órdenes de trabajo se tiene que el tercer elemento a incluirse es el relacionado con los costos indirectos de fabricación. La distribución de esos costos indirectos de fabricación está sujeta a las órdenes de trabajo. Dentro de los costos indirectos de fabricación se tiene que sus fuentes provienen de facturas, que son las cuentas recibidas de los proveedores, los comprobantes, que son las facturas pagadas, y unas acumulaciones o ajustes por cuentas como servicios acumulados por pagar. Para concluir, se tiene que
Con este trabajo se permite evidenciar todo el proceso de producción para asimismo cuantificar los costos, los gastos y desde hecho ver las ventas de los productos fabricados mediante el sistema de costeo por órdenes de trabajo. Por otro lado, nos damos cuenta que el sistema ofrece a la gerencia datos oportunos relativos a los costos de producir o de vender un artículo, facilitando la preparación de informes y, de hecho, facilitando la toma de decisiones. He afianzado mis conocimientos en lo pertinente a la contabilidad de costos y al sistema de costos por órdenes de trabajo. Dentro de la parte de bibliografía tenemos que se recuperaron imágenes de monografías.com, el leaderplayer.es, imágenes y Leader Habits, asimismo los sitios de internet donde logramos extraer información bastante interesante. Tenemos la página www.monografías.com, webescolar.com y una bien interesante que es Gestiópolis, donde consultamos la parte de contabilidad de costos y el sistema de costeo por órdenes de trabajo. Asimismo, ahí podemos resaltar el trabajo que logramos consultar de la página de la Universidad Militar Nueva Granada, consultada en su sitio web.